buenos días. A nombre de la Dirección General del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEC, la doctora Eugenia del Carmen Lugo Cervantes, de la Dirección de la Subsede Noreste del CIATEC, doctor Jorge Alberto García Fajardo, les doy la más cordial bienvenida tanto a los presentes en este auditorio del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, I2T2, y a quienes están conectados en forma virtual. Sean todos y todas bienvenidos. Agradecemos especialmente al Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, que a través de su programa de capacitación en materia de igualdad de género entre mujeres y hombres y no violencia contra las mujeres, tiene a bien impartirnos el seminario Igualdad, Discriminación y Equidad en la voz y presentación del licenciado Francisco Evans. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular de su extensa trayectoria. El licenciado Francisco Evans, tiene una formación académica como licenciado en Psicología con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con numerosos diplomados como Integración Social de Grupos Terapéuticos, Profesionalización y Atención a Personas con Discapacidad, Gerencia Social, Formación de Psicoanálisis y Grupos Operativos. Tiene una vasta trayectoria también laboral de 25 años. Y bueno, en la actualidad, los más recientes destacan su trabajo en el Saartjie Institute como psicólogo responsable del área de psicología cognitiva y socioemocional dirigida a los estudiantes, Instituto Mentes Brillantes, es coordinador de educación especial de psicología, y bueno, en el Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Nuevo León, el área de capacitación. Tiene en su haber también actividades de investigación, como lo refleja su trabajo, factores de éxito y fracaso de integración laboral de personas con discapacidad. Y bueno, inclusive tiene publicaciones como el Manual de Educación sobre la Sexualidad, capítulo Paternidad y Maternidad. Y pues sea bienvenido, licenciado Evans, le cedo cámaras y micrófonos para impartirnos este seminario. Gracias. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la introducción y la presentación. Pues también gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Entiendo que, pues bueno, este siempre es un tema de interés. Es importante ir y bueno, intentar explorar un poquito lo que vamos a revisar. Nuestros talleres están diseñados para poder, bueno, que sean interactivos, que podamos platicar y poder un poco compartir experiencias. Bueno, me gustaría que eso suceda. Y bueno, vamos a ver qué resulta del tema y de lo que tenemos cada quien de experiencia. Es un tema para nosotros pues fundamental y bueno, pues iniciamos. Estos talleres tienen una secuencia y pues este es uno en el instituto más o menos 40 temas. Hemos diseñado 10 temas específicos para servidores públicos en el Estado de Nuevo León. Es un tema que no se conoce mucho, pero a partir de noviembre de 2022, todo servidor público del Estado de Nuevo León está obligado a certificarse en cuestiones de violencia de género. Y somos la institución que permite esa certificación. Entonces, todos los empleados del gobierno del Estado, estatal y municipal, reciben una capacitación de estos 40 temas. Se eligieron 10 en específico. Y bueno, pues hoy vamos a compartir este tema apasionante que implica igualdad, equidad, discriminación. Espero que pues, lleguemos a donde necesitamos llegar en el tema. Bueno, como ven el logotipo, el Instituto Estatal de las Mujeres es parte del equipo del gobierno del Estado. A veces cuando nos escuchan, como que nos separan, no parece que estamos relacionados, pero somos parte del equipo del gobierno del Estado. Y en nuestros talleres, pues tenemos un procedimiento importante. Y dentro de ese procedimiento, lo primero que debemos de preguntar es, ¿qué conocen del Instituto Estatal de las Mujeres? Me gustaría mucho invitarlos a que nos puedan comentar un poco. Quizá ya trabajan con el instituto, han participado en algún proceso o han escuchado. ¿Alguien que le gustaría, no me va a comentar qué conocen de manera breve? Es lo que yo conozco, inclusive también se quedan talleres de capacitación, ¿Sí? Precisamente fortaleciendo las capacidades de las mujeres, es lo que conozco. Sí. Para nosotros, el inicio de un taller siempre es importante como bajar un poco esta información. Soy breve, será un par de minutos, pero es importante. El Instituto Estatal de las Mujeres efectivamente trabaja atendiendo específicamente sobre cuestiones de género, violencia hacia las mujeres.
y a veces la tendencia es pensar que solo nos enfocamos en las mujeres. En realidad este tema, pues, este desnivel en relación a que hay violencia tiene que ver con hombres y mujeres, entonces pues, trabajamos con hombres y mujeres. Intentamos pues dar seguimiento, hacer capacitación, identificar y bueno, nuestro objetivo más importante es erradicar la violencia. Es un tema que no solo es del instituto en relación al Estado. Nuestra justificación o nuestra oportunidad de trabajar con el instituto tiene que ver con, en particular, un protocolo de actuación que viene de la ONU que se identifica como alerta de violencia de género. ¿Han escuchado de la alerta? Esta alerta implica identificar específicamente violencia feminicida en alguna entidad, en algún país. Entonces, una vez que se identifica en un municipio, se promueve el proceso para que se active la alerta y empecemos a trabajar. Pues bueno, hoy estamos de alguna manera aquí platicando por esa alerta. Nuevo León está en alerta de violencia de género, si no me equivoco, desde el 2016. Y bueno, pues una vez que un municipio está activo, el protocolo debe ser que todos los municipios del estado vigente estén activos en todas las estrategias y todos los procedimientos. Estamos trabajando a través de eso. Significa, y es importante decirlo porque no es sencillo compartirlo, pues que Nuevo León está dentro de los estados de la República con alto índice o incidencia de feminicidios. En el 2022 terminamos entre el tercer y cuarto lugar de la República. Entonces, bueno, pensar que Nuevo León está en esa posición pues, es como muy sorprendente, pero así es. Y por eso es tan importante compartir este tema, más todos los demás temas que podamos por ahí intentar con ustedes y con todas las instituciones que permitan. Sí. Gracias. ¿Y a qué se debe de que Nuevo León esté en el tercer lugar? De hecho, tenía entendido que era el segundo a nivel nacional. Sí, al final las estadísticas, digamos que nos mejoraron un poco, pero casi todo el año estuvimos en segundo. Sí. Y tenemos algunos primeros no muy honrosos lugares en algunos procesos o algunos tipos de violencia. Por ejemplo, Nuevo León actualmente aún hoy sigue siendo el número 1 en trata de personas. Esta Sí. cosa que nadie conoce o que no se escucha mucho, ¿verdad? No lo quieren decir a lo mejor, ¿no? Pues sí, entonces posiblemente no se diga y es precisamente el tema que ayuda a que eso suceda. Pero la pregunta es, ¿a qué se debe que estemos en esos niveles? ¿Es falta de procuración de justicia, falta de esos centros para evitar esa violencia de género? Yo creo que es bueno, nosotros pensamos que es pues como un conjunto de situaciones, algunas omisiones y otros procesos como de área de oportunidad, como mejorar. Por ejemplo, trabajamos con policías y trabajamos con Fuerza Civil y con los mandos policíacos. Y cuando escuchamos el trabajo, pues ahí en vivo, con la gente que son como la primera trinchera de la atención de violencia familiar, como se identifica primero, pues el tema es que siempre ha estado como rebasado. Y una de las explicaciones o una de las cosas que muchos pensamos que nos está llevando a tener esta estadística es que la gente está denunciando y estamos identificando. Al día de hoy, la estadística en todos los tipos de violencia ha aumentado en todo el país y hacemos más cosas para intentar que se disminuya. Pues una de las teorías es que pues, estamos denunciando. En otro momento, la violencia normalizada pues era así y por lo tanto no había como mucho que hacer en el sentido de llevarlo a un sector formal de denuncia. Entonces, pensamos que es una de las explicaciones. Además de que este es un estado pues, que hoy en día se compone es multicultural. Hay un tránsito muy grande de personas y eso también ayuda a que haya situaciones que no sean tan fáciles de identificar o, bueno, que hoy en día estemos viendo este fenómeno del feminicidio de esa manera. A usted, la pregunta es muy interesante. Pues vamos a comenzar. La plática se llama Discriminación, Igualdad y Equidad. Esta plática intenta, pues, un poco sentar las bases de qué está sucediendo para que haya este desnivel entre hombres y mujeres y que lleve hacia violencia. Pues bueno, somos el Instituto de las Mujeres, ya me presentaron, mi nombre es Francisco Gerardo Evans Leal. Si pueden, tomen foto o anoten mi nombre porque al final les vamos a entregar una pequeña hojita que es una encuesta de satisfacción donde les pedimos que pongan nuestro nombre. A veces en broma, a veces en serio, pero les digo siempre, en esa encuesta de satisfacción
anoten mi nombre, porque ¿qué pasa si hoy hago una plática muy mal? Pues si no anotan mi nombre y la critican y no va mi nombre, pues peor a venir. Es importante organizarnos y pues, tratar con objetivos. Objetivo general. Al término de este curso, las y los participantes conocerán los conceptos de discriminación, igualdad y equidad, así como las posibilidades de reducir las brechas de género en sus áreas laborales. Si esta plática se va un poco hacia el tema laboral, hacia esta parte de la oportunidad de hombres y mujeres en esta parte productiva. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos. De hecho, hay un par de videos cortos muy interesantes que tienen mucha relación con esta parte de la oportunidad y las brechas. Objetivos particulares: identificar el significado de discriminación y las formas en las que se pueda presentar, explorar las brechas de desigualdad y la urgencia de crear espacios en las que la igualdad se logre para mujeres y hombres, identificar las formas para transformar una cultura patriarcal a una cultura de equidad. No pregunté, ¿han recibido capacitación previa a nosotros en algún momento? ¿Han tenido otro taller antes? Bueno, normalmente cuando vamos a trabajar con una institución o con un grupo de personas en secuencia, el primer tema, la primera plática, la presentamos como principios básicos de género. Esta plática nos va a ayudar a entender un poco cómo se identifica esta parte desde el lugar del sexo entre hombres y mujeres, pero también la posición de aprendizaje cultural del género. Y ahí vamos a analizar estereotipos, roles, una serie de juegos, de ideas, de prejuicios que están diseñadas o que se han diseñado a través de la historia. Cuando hablamos de una cultura patriarcal, ahí en esa plática lo vamos a especificar con mucho detalle. Pero en resumen, por ejemplo, si alguien puede investigarlo, es muy interesante. La cultura de género en la que estamos, este sistema patriarcal en donde nos movemos, más o menos tiene 4.000 años. Entonces pensar que mañana va a cambiar como de lleno, completo, pues no es fácil. Sin embargo, en lo individual, uno a uno, sí podemos romper este juego de pensar qué cosas establecidas para los hombres y para las mujeres, qué cosas son correctas, qué cosas son incorrectas. Bueno, esto es parte del trabajo que hacemos en estas pláticas, de esa conciencia. Reglas muy sencillas, pues registrarse en la hojita de asistencia que tenemos nosotros aquí, supongo que ustedes también llevan la suya. Pues hablar en primera persona. Estas pláticas, estos temas nos llevan a generalizar, hablar cosas como en representación. Para nosotros, en la práctica, es muy importante que cada quien hable desde su lugar. Entonces, la recomendación es hablar en primera persona, pues escuchar con respeto, usar lenguaje no sexista. Este uso del lenguaje no sexista, pues lo vamos a ir viendo en el camino, es decir, si yo llegara a escuchar algo relacionado, pues con cuidado y con respeto intentaré utilizar ese ejemplo para seguir hablando sobre por qué hablamos y cuidamos esta manera de hablar. Levantar la mano y bueno, estar atentos. También es importante entender pues cómo, qué y de qué manera está buscando el grupo manejar este tema. Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Qué expectativa tenemos de este tema? Alguien que quisiera comentarlo, porque voy a intentar al final de la sesión preguntar si lo cumplimos, si llegamos a esa expectativa. La gente que trabaja conmigo conoce siempre un dicho que yo utilizo cuando estamos en un grupo y cuando empezamos a hacer preguntas. Por favor, no todos al mismo tiempo. Digo, se puede, pero es más difícil organizar eso. ¿Qué esperan? Que de algunas otras fuentes me ha llegado. Yo esperaría aterrizar ideas. Okay, sí, yo creo que se puede cumplir. Sí, sí. En la plática vamos a revisar algunos pequeños pasajes históricos, entonces, bueno, creo que eso también ayudará. Doctora. Sí, yo creo que es importante, porque confundimos lo que es igualdad, discriminación y equidad. Creo que esos conceptos son muy interesantes e importantes que queden pues claros, y creo que es una de las expectativas que tengo de este curso. Okay. Sí, yo también creo que podemos cumplir con la expectativa. Creo que en los conceptos, aunque están ahí muy definidos, dependerá de nosotros. Al final de cuentas es también como cada quien lo vive y como cada quien lo interpreta, pero bueno, sí, yo creo que sí, cumpliré con eso. Pues vamos a seguir porque esta es una plática, por cierto, diseñada para 4 horas. Está bien. Hice algunos ajustes para que podamos abarcar todo y poder platicar y aprender sobre esto. Las preguntas ahí están.
igualdad, qué es discriminación, qué es equidad. Vamos a intentar ir avanzando en ello y explicar por qué surgen estos conceptos, para qué los utilizamos y de qué nos van a servir. Discriminación contra la mujer. Hay algunas cosas que sí van a ser como de discriminación y vamos a empezar con ellas. Discriminación contra la mujer, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier esfera. Esto nos lleva a revisar lo que identificamos como discriminación directa e indirecta. Y ahorita, si logramos un poquito bajar ejemplos, va a estar muy interesante hacer esa diferencia. Lo que ya conocemos o llamamos discriminación directa es la práctica de desprecio, anulación, menoscabo, restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que agrede a personas o grupos en particular. Y es casi la que realmente conocemos como discriminación, es decir, lo que normalmente entendemos como discriminación. A veces es muy evidente, no sé si, perdón por la expresión, pero a veces muy burdo, nos mueve cuando escuchamos y vemos situaciones o nos toca vivir en nuestra propia persona discriminación. Esa es sencilla de identificar, habrá gente que no la acepte y habrá gente que no la reconozca, pero es fácil de identificar. La que no está tan sencilla es la discriminación indirecta, y vamos a ver por qué. Consiste en actitudes o prácticas que propagan ideas, teorías o símbolos de superioridad en algún grupo o que alientan el desprecio hacia personas o grupos determinados, aun cuando el objeto inmediato o tangible no sea el anular o limitar el acceso a las personas o los grupos a los derechos y a las oportunidades. Sí contribuye a recrear las condiciones sociales y culturales que legitiman su exclusión. También se considera aquellas prácticas que favorecen la negación de derechos y oportunidades al establecer condiciones que no pueden cumplir una parte específica de la población. Ayer estaba en un taller en el municipio de Santa Catarina. Y cuando entramos en este tema, yo soy psicólogo clínico, y bueno, me dedico a entender y a buscar de alguna manera cómo la gente expresa sus emociones. Cuando entramos en este tema y usamos uno de los primeros ejemplos para explicarlo, vi cómo se movió todo el grupo. Vamos a ver qué pasa un poco aquí. No es mi intención estar analizando a nadie, pues, pero, por ejemplo, en nuestro país es muy común hablar de empleadas domésticas. En otros momentos, en otros años, usaremos otras palabras. Ahora ya cuidamos un poco la manera de expresar esa función. Y una empleada doméstica en este país, aunque no hay una estadística real o clara, sabemos que la inmensa mayoría son empleos informales. Difícilmente alguna de esas personas le van a ofrecer prestaciones y proceso regular de trabajo. Si entendemos que uno de los derechos que tenemos es el de tener un lugar de vida, casa, un espacio, pues ahí esta experiencia de esas personas que están trabajando en casa en un empleo formal, como sé que hay muchos más empleos formales, pues implica que estamos haciendo una discriminación indirecta, porque entonces como no es un trabajo que vale, por lo tanto no se considera que deba de retribuirse de esa manera, y esa persona en esa función, en ese trabajo, no va a tener nunca acceso, por ejemplo, a un crédito Infonavit, que implicaría tener una casa para su persona en el momento que lo determine y en el momento que pudiera tener como los requisitos. Esos son ejemplos que de alguna manera están normalizados. Si no los platicamos, si no los traemos al ejemplo, pues no los vamos a ver. Nos van a parecer como lo que siempre ha sucedido, algo normal. Esa es la discriminación indirecta. Tenemos que aprender a reconocer dónde de alguna u otra manera estamos privando del derecho o obligando o forzando una situación a través de estos desniveles entre lo que se considera el poder de un hombre en función de la cultura de género y esta exclusión, discriminación o hacer invisible a una mujer. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo de cómo tendremos que ir identificando este tipo de discriminación. También es importante para nosotros explicar que hay una norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. De ahí la clave, el objetivo es
La presente norma mexicana establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales de cualquier actividad y tamaño integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores. Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación. ¿Qué ejemplos se les ocurre que pudieran como cuidar esta norma de igualdad? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo primero que se nos puede ocurrir de pronto? Les platico algo rápido. Yo me acabo de enterar hace unos 3 días. Lo voy a platicar sin haberlo investigado, pero creo que las fuentes eran confiables. Estaba en una de las oficinas del Poder Judicial de la Federación haciendo capacitación, y cuando tocamos este tema, yo abro el ejemplo de el tiempo de incapacidad por embarazo que tienen las mujeres, legal en el país, y lo que tienen los hombres. ¿Cuánto tenemos los hombres para acompañar a esa mamá recién mamá y a su hijo? ¿Perdón? Ok, eso es en todo el país, y hace poquitos, algunos años. No recuerdo el año en que se activó, pero cuando se activó yo escuchaba a hombres que decían, tenemos 5 días de vacaciones. Y obviamente son 5 muy poquitos días para acompañar a tu esposa, a tu nuevo bebé, y si tienes más hijos, a tus otros hijos que también tienes que atender. Esos 5 días realmente no es nada. Bueno, no es nada porque finalmente es toda la vida que uno tiene que hacerse cargo de sus hijos hasta que se convierten en adultos. Pero, por ejemplo, en esta parte, en este proceso tan interesante, los empleados del gobierno del Estado lograron, en esta parte de la equidad, la búsqueda de derechos, que los hombres y mujeres tienen al mismo tiempo de incapacidad por embarazo. ¿Sabían eso? Yo tampoco sabía. Entonces, bueno, qué interesante. Eso es lo que estamos buscando, que las instituciones logren a través de sus procedimientos y la posibilidad de identificar la gran ventaja que puede haber en que un hombre participe en esos procesos que por estereotipo y por rol están excluidos. Estamos. Y de alguna manera ayudan o propician este proceso de violencia. Que si no los incluimos desde el principio, pues ¿cómo esperamos que en algún momento estén incluidos o que hagan algo? Y si además les haces creer a esos hombres lo que les han hecho creer, que no tienen que meterse en ese tema, les pides o les exiges y pues te van a responder de una manera no agradable. Entonces, esas son cosas que parecen, alguien diría, ay, qué ventajosos son los hombres del gobierno del Estado que tienen los mismos días de incapacidad por embarazo. Ojalá lo pudieran tener todos, porque esa sería la implicación más importante, procesos de desarrollo en hijos y en una familia que está buscando vivir de manera igualitaria, de manera equitativa y que no haya discriminación. Ese es un ejemplo. Está interesante. Cuando platico con los municipios, me dicen, ¿por qué los municipios no? Bueno, pues trabajar, es importante. ¿Y por qué no todo el país? Trabajar, es importante. Inclusión, acoger y adoptar las fortalezas de nuestras diferencias, apoyar la participación o brindar todo un acceso igual a la información y a las oportunidades. Hace algunos años, el concepto de inclusión no se escuchaba tanto, se escuchaba integración. La integración es esta idea de que te unes a un lugar, estás junto con, pero la inclusión es ser parte de. Entonces, nuestra intención es que de manera clara la inclusión sea una realidad en el sentido de ser parte de. Hoy vemos en los colegios, por ejemplo, que están los niños jugando básquet en el recreo y luego va un niño atrás de otro en silla de ruedas empujándolo para que aviente la pelota. Están jugando el mismo juego en el mismo momento como equipo. Eso es inclusión. En otro momento la integración hubiera sido que el niño de silla de ruedas estuviera viendo el juego. Acá no es donde jugar. A ver, ¿cómo lo hacemos? Juego. Participen. Se parte de nosotros. Diversidad. Es la aceptación y respeto de las diferencias individuales que surgen de la variedad de razas, género, edad, estatus socioeconómico, capacidades físicas, creencias religiosas u otras ideologías. En la medida de entender que hay una diversidad, podremos empezar a identificar que cuando hablamos de igual, no significa idéntico. Igual es una oportunidad y además es una posición legal. En la Constitución, el artículo 1 nos dice que los hombres y mujeres por igual deben gozar los mismos derechos.
pero eso no significa que seamos idénticos. Entonces, sí, se debe de intentar, y creo que el no distinguir esta idea de que no somos idénticos es lo que lleva a que ese concepto de equidad, que revisaremos en un momentito, pues tenga sus áreas de oportunidad, porque entonces no estaremos intentando que cada quien tenga lo que necesite, aún y que por ley todos seamos iguales. Y que además esa ley pues no está funcionando, porque hoy en día tenemos otras leyes adicionales que son, espero yo que sean temporales, que están intentando subrayar esta oportunidad que hay de desnivel entre hombres y mujeres a la hora de la aplicación de las leyes, que debe ser igual, y que en la práctica no lo es. El enfoque de la estrategia en relación a la igualdad o este tema de discriminación es adoptar la idea de que la diversidad e inclusión pueden ayudar al desarrollo humano. La diversidad y la inclusión crean valor y reconocimiento al trabajo de los grupos. Es un compromiso que se establece como cualquier otro objetivo de trabajo grupal y social. Hace unos meses, tampoco ahorita lo puedo decir con certeza, pero hace unos meses, el año pasado, finales del año pasado, revisamos y descubrimos hasta ese momento que no había empleados mujeres trabajando en el diseño en la Real Academia de la Lengua Española. Eso solo eran hombres. Si entendemos que el lenguaje no sexista implica poder hacer estas modificaciones, ¿cómo podemos pensar que en esa diversidad no hay una mujer opinando sobre palabras de nuestro uso y cotidiano del idioma? O criticando las que ya están para poder identificar la posición de una mujer y un hombre en esos conceptos tan sencillos. Pues increíble, ¿no? Pero descubrimos eso, fue como importante. Espero que de ese descubrimiento hoy haya ejemplos muy sencillos, un poquito para romper el hielo, porque los otros muy serios. ¿Cómo le llamamos a los hombres que se acercan al coche, le abren la puerta a su pareja mujer y la dejan pasar? O se van a sentar en la mesa y esperan y le mueven la manecilla, la ayudan a sentarse. ¿Cómo se le llama en esta cultura? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Hay alguien que no está de acuerdo? ¿Cómo le llamamos a las mujeres que hacen lo mismo, pero al revés? Todos los grupos que pregunto, siempre pienso, el que me diga la respuesta, le doy mi camioneta. Tiene premio. No hay esa palabra. No existe. Eso tiene que ver con un lenguaje sexista o no sexista. Tiene que ver con el cómo pensamos que hay cosas que están como diseñadas para los hombres y ni siquiera están nombradas en las mujeres. Ya no digo que en la práctica suceda. En la cultura de género se va a ver mal, en esa cultura, que una mujer le abra la puerta y lleve al hombre a sentarse, o todas las demás cosas. Se va a ver mal. Se va a criticar. O sea, no solo se va a ver mal, se va a criticar, se le va a presionar, se le va a ejercer violencia a esa persona porque hizo eso. Porque no está dentro del estereotipo y el rol de ser mujer en este caso. Sí, pero ahí parece que está más justificado. O sea, la idea de nosotros es, bueno, lo necesita, pero el hecho de hacerlo así como por un acto de amabilidad o de compañerismo o de amor o de amistad, en la mujer ni siquiera tiene palabras. Entonces, pues hay que trabajar. Si a alguien le interesa, los invito a que trabajen. Si alguien sabe esa palabra, la pueden acuñar y la ponen en nuestro idioma en español, sería muy bueno. Sería fantástico, diría yo. Declaración de la inclusión. Es una prioridad estratégica. Queremos una comunidad diversa. La tolerancia al pensamiento, ideas, personas con diferentes puntos de vista, con diversos antecedentes y experiencias de vida. ¿Cómo pensamos o cómo queremos que haya un trato equitativo y que nivelemos estos procesos de hombres y mujeres en la sociedad? Pues si no están incluidas mujeres o hacemos sistemáticamente una exclusión, que hoy estadísticamente sigue siendo. Veámoslo en este tema patriarcal, veámoslo en los líderes políticos, en los líderes económicos. Seguimos diciendo los, cuando pudiéramos decir los y las. La inmensa mayoría son hombres. El contar con grupos de trabajo diversos da una apertura de visión de mercado importante que te ayuda a saber cómo actuar ante distintas circunstancias, cómo enfrentarte a situaciones que de pronto se pueden salir del marco tradicional. No se trata solo de ser más humanos, sino de ganar en productividad. Cuando vemos así las cosas, entendemos por qué esto es necesario.
Sara Díaz Arana, tenista mexicana. Más o menos seguimos siendo 50% en el país hombres y 50% mujeres, ¿no de acuerdo? Sin embargo, todo lo demás no está en esa proporción. Empleos formales, posiciones de liderazgo, etcétera, pues está muy cargado hacia los hombres. Hay mitad y mitad y que lo demás no está más nivelado. Vemos a las grandes empresas mexicanas listas para dar este salto. Veo a sus directivos interesados, al igual que sus oficinas de recursos humanos. Los empleados lo están pidiendo, pero lo que sucede es que todavía la alta dirección, e incluso más arriba, lo siguen frenando por miedo a tener afectaciones. César Casas Ferrer. Seguimos en una posición patriarcal. Entonces, bueno, no sé si eso va a cambiar o no, si alguien lo va a permitir o no, pero tenemos que identificarlo porque eso es lo que lleva a todos estos desniveles. Y bueno, ponemos muchos ejercicios, pero entre ellos estas fórmulas para la inclusión, en donde vienen 6 posiciones: capacitación y desarrollo, capital humano, imagen, alianzas estratégicas, compromiso con la comunidad y diversidad de proveedores. Vamos a ver. En capital humano, perdón. La identificación de formas concretas para alcanzar los objetivos. Hay una nueva normalidad, esto en todos los espacios de la organización. Capitales humanos diversos, relación significativa entre los grupos y sus minorías y establecimiento de un conjunto de objetivos. Hace unos meses trabajé con el seminario de nuevas masculinidades, que también es un seminario muy interesante. Es un seminario de más o menos 25 horas y trabajamos con todos los jefes de seguridad del Estado de Nuevo León. Eran como 50 personas entre jefes y todas esas posiciones. Y fue un reto trabajar en las nuevas masculinidades porque entre hombres, de pronto cuando no hay una voz de mujer, todos están convencidos de que no hay violencia, de que todo está pues bien, en orden, o al menos ellos, que son los que cuidan esta parte de la seguridad, pues tienen como esos criterios. Y pues yo lo aprendí desde el primer día que empecé a ser capacitador. La primera vez que me capacitaron en estos temas, yo tenía más de 20 años trabajando en mi profesión, y de alguna manera siempre me hizo ruido esta cuestión de la desigualdad o la discriminación. En teoría, tenía 20 años de ser experto. Y de pronto me dice el capacitador de mi equipo, que es un buen amigo que también trabaja en esas áreas: hay que entender algo. Si estamos en una cultura de género de 4.000 años, donde el hombre es el centro, el único que opina, el inteligente, el que no se equivoca, que tiene poder, y la mujer se equivoca, no es inteligente, no tiene poder, no la tomamos en cuenta, es débil, etc. Si esto nos han enseñado a pensar desde hace tanto tiempo, hombres y mujeres aquí, tenemos que entender que estamos ahí, que somos parte de esa cultura, y que los hombres violentamos y que las mujeres normalizan la violencia. Si no logramos entender eso en el inicio, no vamos a poder identificarlo y por lo tanto hacer algo diferente. Cuando me lo dijeron, yo decía, pues tengo muchos años de saberlo, pero no es lo mismo que te lo digan, lo aprendo. Entonces yo creo que sí, para mí fue muy impactante que me lo dijeran. El hecho de ser violentador y de que todos los días hacemos algo para violentar sin darnos cuenta, no justifica que lo hagamos. Ejemplos: alguien decía, yo no soy violentador, yo cuido mucho a mis hijas, a mi esposa, las respeto, las escucho. Es más, el otro día me dijo mi esposa, quiero volver a trabajar, voy a empezar a trabajar otra vez. Y yo, claro que le doy permiso, por supuesto. Esa pequeña violencia no tiene nada pequeño. Eso también lo escucharon las niñas, también les da acceso, les da permiso, como de una pertenencia. Y a lo mejor en los niños nuestro deber es seguir, acompañar, entrenar, capacitar, todo lo que sabemos, proteger. Pero aún y así no son de nuestra propiedad, ni nuestra esposa, ni nada que uno piense que sea así. Entonces pensar de esa manera es violencia. Y sí, está convencida la persona de que no es violencia, de que no somos violentos. Imagen. La imagen del grupo corresponde con la imagen que queremos proyectar. Identificar cuál es el grupo objetivo en el que nos queremos proyectar. El vencimiento de un conjunto de objetivos también, y pues la identificación de formas concretas para alcanzar los objetivos. Pues sí,
Este concepto de imagen es un poquito más polémico porque es un poco más hacia lo que queremos mostrar. Pero al final de cuentas hay que ser congruentes, no debemos de mostrar señales de algo que no estamos haciendo o que no queremos hacer. Diversidad de proveedores, determinar la ventaja competitiva de los proveedores actuales y nuevos, identificar cuál será el proyecto de mejora con nuevas opciones al grupo objetivo, a través de establecimiento de un conjunto de objetivos e identificar formas concretas para alcanzar los objetivos. Pues, de cómo nos valemos de apoyos y de relaciones, pues también nos dice cómo pensamos y la manera como buscamos hacer esta posición de igualdad o la no discriminación. Entonces, importante para la inversión. Compromiso con la comunidad, elaborar compromiso que se quiere contraer con la comunidad en el grupo objetivo, identificar cuáles son las oportunidades de colaborar en diversos sectores de la comunidad objetivo. Por ejemplo, el Instituto Estatal pues trabaja con los institutos municipales y pues los municipales tienen estrategias específicas como con la oportunidad de estar más cerca de la gente que nosotros. Tienen, por ejemplo, talleres de empoderamiento con mujeres. Y vean ejemplos muy interesantes. Yo estaba ayudando al Instituto Municipal de San Pedro 400. ¿Conocen esa zona? Es una zona que las calles están hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo cada uno. Estamos con un grupo de mujeres en un seminario de varios días y hablamos de tipos de violencia y hablamos de violencia física. Entonces, cuando describimos la violencia física, una señora que estaba escuchando de 78 años, escucha y entiende algunas cosas que son violencia física y se levanta, se sale del salón y se va corriendo. Yo estaba platicando y no la alcancé. O sea, se salió y se fue por la puerta. Entonces dije, ¿qué pasa? Voy atrás de la señora. 5 metros más adelante ya estaba la puerta hacia la calle y cuando llego a la puerta de la calle, la señora lleva como 1,5 cuadras, 78 años. O sea, ya a mí no me dio tiempo de reaccionar 5 metros y la señora llevaba 2 cuadras. Se fue. Regresa al día siguiente y por lo primero que le puse, ¿qué le pasó? ¿Está bien? ¿Qué sucedió ayer? Dice que usted dijo que la violencia física puede ser un apretón o empujar a alguien. O sea, no nada más un golpe. Entonces dije, mi vecina Chonita que vive enfrente de mi casa, el señor todo el tiempo le hace eso. Le tengo que ir a decir. Y fui y le dije. Y yo, señora, ¿pero cómo? Sí, y estabas el señor y le dije. Y yo, bueno, es importante identificar, pero también es importante las estrategias. No es como ir a decirle al violentador algo así, porque pues altamente probable que también se reciba esa violencia. Pero a eso vamos. La comunidad lo es todo. Y bueno, a esa persona de 78 años, que por cierto cuando se presentó dijo viuda, gracias a Dios, pues lo importante es eso, poder transmitir esa parte de la práctica de lo operativo literalmente para poder entender cómo estamos viviendo esta normalidad y ir rompiéndola, ir desvaneciéndola, erradicarla en algún momento. Alianzas estratégicas, observar cuáles son las posibles asociaciones con organizaciones de colaboración, alineación de metas, propuestas de valores comunes, acuerdos adecuados, tener intereses comunes de socialización, medición equitativa de resultados y el resto de las estrategias. Pues sí, es importante unirnos. Ayer estaba en el municipio de Santa Catarina con policías y ningún policía se conocía. Eran 25 personas y nadie había trabajado juntos. En el taller intentamos pues, que participen, que hablen de lo que piensan, que digan qué significa para ellos la violencia, qué experiencias tienen, a qué personas han atendido, a quién van a seguir atendiendo. Y la gran oportunidad de que los 25 se escuchen es porque esos 25 deberían hacer alianzas y saber que ellos piensan similar después de ese taller. Y que cuando estén trabajando en esas situaciones, sabrán que con algunas personas se pueden apoyar, quizá con otras todavía no, en este tema de seguir capacitando. Capacitación y desarrollo, pues yo creo que aquí todos lo sabemos bien. Establecer iniciativas de desarrollo profesional a todo el equipo, identificar el idioma del grupo objetivo en torno a la capacitación. Y por eso para nosotros es muy importante preguntarles qué piensan de cada tema, porque sé que nadie piensa igual. Y por lo tanto, el unificar algunas cosas nos van a ayudar otra vez a hacer alianzas, trabajar en conjunto. Al rato quizá a ustedes les va a tocar el tema de acoso y hostigamiento sexual laboral. Y bueno, si no hacemos alianzas en el mismo lugar de trabajo, pues cómo vamos a poder cuidarnos y poder conducir estos procesos que son tan difíciles
El acoso y el hostigamiento sexual está en todas partes del planeta, en todo momento. Y la mayor parte de las veces nos causa, cuando escuchamos que alguien lo denuncia o alguien habla del tema, nos causa como negación. La mayor parte de las veces no vamos a continuar con el proceso, vamos a justificar que algo pasó. Es que tú estás acusando a una persona que yo tengo 20 años de conocer. No le seguimos. No sé, hay que seguir. Hay que entender, en Nuevo León tenemos 18 acciones contra la violencia de género hacia las mujeres. La última es cero tolerancia. Cero tolerancia es literal. Si alguien hace una acusación o que esté diciendo mentiras, tenemos que seguir esa acusación, investigarla y aclarar si es una realidad o es una mentira. No podemos decir, no, al rato, no después. No, es que es un tema muy fuerte. No, es que es mi amigo. Cero tolerancia, porque para eso hay equipos especializados que nos van a ayudar a identificar si es sí o no está sucediendo lo que está sucediendo. Y bueno, vamos a ver este video, a ver qué nos parece. ¿Cómo reaccionan las personas? Jeg heter Selma. Og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den, da? Nei. Annet. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi. Hva? Jeg fikk mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Jeg jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like mye nå. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye. ¿Habían visto el video? ¿Qué vimos? ¿Qué les parece? Bueno, quizá es obvio que es una realidad. No para todos, pero para muchos. Pero, ¿vieron las caras? No solo las caras de las afectadas, vieron las caras de los niños afectadores. Es decir, todo era sorpresa, todo era incongruente, no entendían qué estaba pasando. Y les explicaban y era como que, pues sí, te escucho, eres adulto y pues, sí, parece que tienes la razón, pero no entiendo. Eso es lo que pasa. El tema de la violencia de género, esta desigualdad, esta cultura de género desnivelada, nos hace pensar de esa manera. Pero lo natural, antes de que nos enseñen todo esto, o en el proceso de que nos están enseñando, pues es incongruente, no se entiende, no es posible. No, creo que es uno de los ejercicios más importantes. Normalmente en los talleres, cuando hay tiempo, les pido que se presenten. Y la presentación siempre, pregunto si alguien quiere platicar, si tiene hijos. Por esa razón.
Tengo una duda. ¿Y qué se está haciendo, digamos, justamente lo que nos acaba de mostrar? O sea, en las escuelas, que creo que es la parte más importante. Hay un dicho por ahí, digo, un poco cruel, tal vez, que dice que árbol torcido jamás se endereza. Y yo creo que aquí es el punto extremadamente importante, que debería de empezar en dos lugares. Uno es en la casa, en la parte, digamos, de ser equitativo, y la otra es en la escuela, porque creo que ahí está la base de todo esto, ¿no? Una de las bases importantes, por supuesto, me quedé con el dicho. ¿Han visto que hoy hay árboles que los abres de un ladito y les insertas hasta árboles de otros árboles y crecen? Entonces, a lo mejor hasta esta idea de que el árbol torcido jamás se endereza, a lo mejor también se puede cuestionar. Hoy en día tenemos afortunadamente esa capacidad de cambio. Pero, ¿qué le diría? Bueno, por ejemplo, nosotros somos más o menos 50 personas, las personas que hacemos esta función como la mía, para cubrir un estado de ¿cuántos millones? Casi 6, más o menos. Pues no alcanzamos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Desde la capacidad que podemos tener para intentarlo, por supuesto que vamos a escuelas, kinder, primarias, secundarias, show de prepa. Hace un mes estuve en una escuela militar, una prepa militar, y en 5 horas di 5 capacitaciones de 200 personas cada una. ¿Qué hacer? Y no es sencillo para la tercera vez que repites la misma presentación repetirla, pero es muy motivante ver a la gente que te escucha. Aunque no podamos tener una conversación tan sencilla con 200 personas en un auditorio. Si lo intentamos, ahora tenemos el reto de los servidores públicos, es decir, la ley nos obliga a entrenar, capacitar y certificar a servidores públicos, entonces todavía está un poquito más complejo poder abarcar. Pero entonces, ¿qué hago? Al menos yo, Francisco. Por favor, ustedes sean capacitadores. Si yo aquí puedo lograr que haya algo que se lleven, ayudo a que alguno de estos temas se pueda ir hacia afuera, entonces alguno de ustedes va a ser capacitador, aunque no tengan que estar en un auditorio, no tengan que ir a un lugar o no lleven un entrenamiento. Realmente no se necesita un entrenamiento para entender estas lógicas si queremos entenderlas. Bueno, ayúdenos. Ustedes son gran parte de eso. Cuando les pregunto si tienen hijos o hijas, es para hacer la conciencia, de ayudar a entender que si somos violentadores o recibimos de manera normal la violencia, pues eso va a pasar con nuestros hijos. Entonces hay que intentar romper esos esquemas. Es una duda. Hace muchos años hubo por ahí una frase, y yo pido su opinión a esta frase que me quedó un poco grabada, ¿no? Que dijo, ni los oigo ni los veo. ¿Eso qué es? Hay muchos caminos, además que compromiso, mi opinión. Pero en mi práctica clínica, como comentaba la doctora, yo soy un apasionado del psicoanálisis. Y en el psicoanálisis una de las cosas que intentamos respetar es eso, al otro. Es decir, no importa si la persona, bueno, más bien lo que importa es que la persona se dé cuenta de lo que está pasando con su persona. Y ya tendrá que decidir si hace cambios o no en su vida en función de hacer conciencia de eso que está haciendo consciente. Por lo tanto, en esa formación, pues es un poco para mí difícil como hacer señalamientos, pero si alguien opina de esa manera, a lo mejor me voy a zafar muy rápido con mi profesión, pero yo diría, es una negación. Así, es un mecanismo defensivo que te hace decir, yo aquí no le entro, no veo, no actúo, no intento. Pero si lo vemos también de esa manera, somos, al ser humanos, estamos compuestos de mecanismos defensivos psicológicamente hablando, y todos los mecanismos funcionan y sirven. La cuestión es, ¿para qué nos sirven? Yo dejaría como un poco esa tarea. Si alguien se cierra y no quiere escuchar, no oír, no hacer, no opinar, pues a lo mejor parte de lo que sucede con esa persona en su historia lo lleva a estar en esa posición. Y yo lo que recomiendo es que no solo usemos un mecanismo defensivo en nuestra vida, tenemos como 10, 12 mecanismos defensivos psicológicamente hablando, pues que tengamos ese repertorio para que en algún momento no quedemos como atorados, ¿no? De alguna manera. Sería mi respuesta. Espero que... Bueno, esta presentación tiene muchas láminas de estadísticas, pero quité casi todas porque
realmente lo que quiero es hablar del tema y no la estadística. Sí. Yo vengo de una familia, somos muchos hijos, somos 2 hombres y 6 mujeres, y toda la vida vivimos o viví esto. Mis padres trataron a mis hermanos muy diferente a nosotras, les dieron todo, les dieron carro, casa, moto, desde los 13 años, y a nosotras ni siquiera nos querían dar estudio, simplemente por ser mujeres. Entonces yo, por ser la mujer mayor, hice hasta huelga de hambre desde la preparatoria, porque hasta ahí me iban a dar estudio. Llevé psicólogo, padres y todo para que hablara con mis papás. Y bueno, se logró de que me dieran permiso de estudiar. Y bueno, a lo mejor me quedó eso de demostrar un poco hacia mis padres, más a mi padre, que la mujer puede, que podemos. Y pues ahorita estoy, pues ya saben, en un postdoctorado. Y otra cosa, ahorita yo mantengo a mis padres, cosa que mis hermanos hombres, ¿no? Entonces, bueno, yo quería nada más. Bueno, las experiencias de vida siempre serán lo mejor en el sentido de entender. Y pues qué bueno tenerla aquí, porque finalmente todo esto que platicó la llevó a estar aquí en este momento. Ayúdenos a platicar las cosas de afuera también. Gracias. Perdón, les decía que quité estadísticas porque pues eso es más o menos sencillo buscarlo, pero puse algunas, o dejé algunas aquí como referencia. Según el estudio, casi el 36% de mujeres en Latinoamérica frente al 27% de los hombres afirmaron sentirse cuestionadas en sus áreas de conocimiento y se vieron obligadas a demostrar más evidencias sobre sus competencias profesionales, es decir, más mujeres que hombres. Empresas punteras como Google tiene un 31% de mujeres en su plantilla, de las cuales un 25% desempeñan funciones de liderazgo. Que eso es contra estadística. No es, o sea, es una estadística, aunque se escucha pequeña, grande comparada con el total en el mundo. Interesante. Y bueno, vamos a hablar de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, que pues, es una manera de explicarnos esta idea de la igualdad. Más allá de la lógica de género, requiere asumir el desafío de la igualdad. El problema de fondo de la desigualdad de las mujeres en relación a los hombres sigue siendo la responsabilidad de las mujeres en lo doméstico. Es parte del esquema de género con su separación privado-público que articula las concepciones ideológicas de lo masculino y lo femenino. Marta Lamas. Si regresamos a esta idea de la cultura de género en donde al hombre se le estereotipa una serie de cosas y a la mujer también, en esos estereotipos la mujer está diseñada en esa cultura para estar en la casa y hacerse cargo de los hijos. Y es muy curioso y muy sencillo. Si es un sistema patriarcal, los hombres necesitan herederos, necesitan a quien cederle el poder. Es la única posición de importancia en ese sistema que la mujer tiene, y la tiene para que le cedan a sus herederos. ¿Lo habían pensado? Interesante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se tiene que privilegiar? Las funciones de casa y estas funciones del cuidado de un hijo. Y eso hoy, aún hoy, pues sigue siendo un proceso regular. Aquí seguramente habrá mamás y todas aquí están trabajando, o al menos en una formación académica, y no digo al menos demeritando, digo, es una responsabilidad finalmente. Y es interesante, dice, y probablemente una posibilidad de que además tengan muchas tareas en casa, como todos los tenemos, pero quizá pues sea como por default, sí, porque somos mujeres. Entonces, es un proceso importante de trabajo para ir organizando esta idea, porque si al hombre se le da esos días de incapacidad por embarazo, va a entender mejor esta parte de lo que significa estar en casa y hacerse cargo de los hijos. Y bueno, pues probablemente pueda ajustar cosas. No digo que esté mal que una mujer esté en casa y se haga cargo de la casa y el hombre esté fuera. O sea, no está mal esa parte. Lo que está mal es que lo entendemos por default. Cuando alguien se casa o se junta con una persona y van a vivir en un mismo lugar, de pronto ya parece que las funciones están así más o menos. Aunque la mujer esté trabajando, también es la que tiene que ir a comprar las cosas, hacer la comida, tener la casa limpia. Son cosas que quedan ahí. Estaría muy bien, creo yo, que desde el momento que empiezan a vivir juntos, digan, ok, por mis cosas, mis habilidades, mis tiempos, yo hago esto, sí, yo hago la cena. Y por tus tiempos, habilidades, tú haces aquello. Si se ponen de acuerdo, no me interesa qué estén haciendo, ya se pusieron de acuerdo. La cuestión es lo otro, que es por default. Yo creo que es así, y entonces ni siquiera lo hago porque así es.
Y entonces cuando no sucede, empieza la violencia. Se rompe la expectativa y se reclama. Y si el hombre tiene la idea y la creencia y el derecho, bueno, de tener el derecho de que todo lo que él tiene es su propiedad, pues entonces va a ejercer ese derecho de manera autoritaria. El dilema de la diferencia consiste en que, en el caso de los grupos subordinados o discriminados, ignorar la diferencia deja en su lugar una neutralidad defectuosa, pero sentarse en la diferencia puede acentuar el estigma. Es decir, hasta no hablar de las empleadas domésticas que no tienen sus prestaciones de ley, pues era una neutralidad defectuosa. Es decir, ni me pongo para un lado, ni me pongo para el otro, ni opino, ni no opino. Ahí está. Yo espero que después de haber tocado el ejemplo, pues lo cuestionemos y que ya no nos quedemos en esa neutralidad, que hagamos algo, que nos pongamos en una posición. Esa es mi expectativa. Tanto centrarse en la diferencia como ignorarla son prácticas que corren el riesgo de crear más diferencia. Habría que pensar la igualdad a partir de la diferencia, sin negar la existencia de las relaciones de poder entre los sexos. Hay quien dice y defiende que no existe esa diferencia. Partamos de que sí existe y hagamos algo con eso. Destruir el género es una especie de subversión cultural. Una resignificación igualitaria del género haría que proliferaran muchas maneras de ser mujer y de ser hombre, más allá del marco binario existente y sus relaciones de estereotipo. Un ser humano no debe ser discriminado por el género es cultura y la cultura se transforma con la intervención humana. Ejemplo rápido. ¿Quién conoce el deporte del tochito? ¿Alguien lo practica? Bueno, pero si saben más o menos la mayoría que es, ¿no? Es un juego de fútbol americano, pero derivado, o sea, le quitan cosas. Literal, le quitan cosas. Se practica hoy en día en este estado, en casi todas las preparatorias, y en todas, privadas y del estado, y creo que también en algunas universidades. Es un deporte ya establecido. ¿Cuáles son las bases? Rápido, para no hacer un ejemplo muy grande de esto, pues es quitarle mucho de la violencia que tiene el juego original, que es el fútbol americano profesional, en donde todos tienen que estar equipados y aún equipados salen lesionadísimos, ¿sí? Es muy violento. El juego parte de que tienes que detener a la persona que trae el balón, literal, entonces lo tienes que aplastar para detener, porque además el que trae la bola pues es fácil de aplastar, entonces todos los malos tienen que aplastar. En el tochito lo que sabemos es que traen unos como toallitas, se le llaman banderas. Entonces, en el momento que llegan y le quitan la bandera, se detiene el juego. No hay necesidad de tumbar a nadie, ni aplastar, ni nada. ¿A qué le suena este juego? Es interesante. Porque ahorita está de moda, mucha gente lo apoya. Yo lo apoyo por el hecho de que sea una oportunidad, pero hay que cuestionarlo. Cuando yo les pregunto por qué quitaron la violencia de ese juego, ¿ustedes qué contestarían? Viéndolo desde el punto de vista de que la mujer es fuerte, la mujer puede, no podría como hacerlo tan efectivo como... ¿Han visto el juego? ¿Han visto juegos últimamente? Yo los veo y me volteo. O sea, se dan. Si trajeran casco, se daban con el casco. ¿Sí? Es muy violento también, más allá de que nada más es con la banderita. Rápido, para no detenerme en el ejemplo. Ese deporte surge por el estereotipo y el rol en el que la mujer es débil. Y entonces no tiene por qué acceder a golpearse y a empujarse y a maltratarse. ¿Ven lo interesante de este tema? Hay cosas normalizadas que apoyamos, que nos parecen muy buenas. En el fondo, a lo mejor es bueno el hecho de la oportunidad, pero está basado en el estereotipo de género. Qué interesante, ¿no? Son universitarios. Cuando a mí me daban la oportunidad de platicar en las prepas, deberían de ver la cara de las chavas y los chavos. Así como, ¿por qué vienes a decirme esto? Ya no voy a jugar este juego porque me está desvirtuando mi posición. Estoy alentando el estereotipo. Los que lo piensan así, sí, tendría lógica no jugar. O tráiganme el equipo, vamos a jugar con el equipo. Entonces. Igualdad de facto y la igualdad sustantiva, condiciones para la igualdad. Lo que buscamos en estas pláticas es ese concepto de igualdad sustantiva, es decir, que sea un hecho, que suceda. No solo que esté en la ley, que esté escrito, que uno pretenda que suceda, no, que suceda. Eso es lo que buscamos. Otro video. Me parece increíble que esté sucediendo esto. La impotencia. Que tiene que cambiar, ¿no?
Bienvenidos a la mini ciudad, donde vamos a jugar a ser grandes. ¿Quién quiere ser piloto? Yo. Científico. A ver, levanta su mano. ¿Quién quiere ser juez? Tú no puedes ser juez, porque eres niña. Voy a tener que elegir por cada 9 niños a una sola niña. Y tú no vas a poder ser científica. Solo los niños pueden ser pilotos. Las niñas no. Señorita Zapata, por favor, venga. Le toca servir porque es mujer. ¿Se esforzaron en hacer las galletas? Sí. Aquí está su paga. Aquí está su paga, la mitad. Me parece totalmente injusto. Es un error, no está bien. ¿Qué estás diciendo? No, no es un error. Es la realidad. En nuestro país, las oportunidades de tus hijos y tus hijas están condicionadas por su género. Ay, perdón, una disculpa. La pregunta es, ¿qué piensan del video? ¿Qué vieron? ¿Qué observamos? Cuando, en lo que llegué al micrófono, cuando pensé en este video aquí con ustedes, dije, así que las mujeres van a ser científicas. Pero creo que lo importante es. Bueno, algunos saben, pues yo soy médico veterinario, ¿verdad? De licenciatura, y parte del proyecto de postdoctorado voy a ranchos ganaderos. Entonces me tocó una ocasión en Guerrero, yo llegué y literal no me dejaron entrar. O sea, me dijeron, o sea, una mujer que hace aquí, o sea, me dejaron afuera, todos pasaron. Entonces ya hasta que llegó un doctor, que yo venía con él, me pasaron, o sea, vaya, me vieron igual. Y a la hora de la cena, donde se supone que todos íbamos a comer, las mujeres estaban en la cocina atrás y solo los hombres estaban comiendo en el área especial. Pero bueno, ya fueron por mí, me sentaron, ¿verdad?, como a nivel profesional. Pero eso lo veo muy seguido en el área ganadera o en estados como Guerrero, Oaxaca, a donde me ha tocado ir. Gracias por compartir la experiencia. Y otra vez digo, pues qué bueno que estuvo ahí, qué bueno que está aquí. Porque esa oportunidad es eso, una oportunidad que el resto de la gente vea que eso que se pensaba o se ha hecho siempre no tiene que ser así. Y que si lo hacemos diferente tampoco va a ser así como el gran problema, al contrario, va a ser una gran oportunidad. Y sí, es importante. Bueno, ¿alguien más que quiera contar algo del video para seguir con las demás láminas? ¿Sí? De los papás, del papá, porque él no lo veía igual como él, pero ya lo vio en sus hijos. Esa reacción fue lo que me llamó la atención. Sí, y por eso cuando yo estoy en un taller no te pregunto si tienen hijos. Otra vez, la violencia está normalizada y va a seguir por un buen rato si no logramos confrontarnos con eso. No se trata de sufrir para aprender, porque eso nunca será una técnica.
pero a veces cuando hay algo que pasa en donde sufrimos, necesitamos aprender. No podemos dejar pasar esa experiencia después de que nos costó ese sufrimiento. Pero bueno, hay que intentar aprender sin estar sufriendo. Pero sí, sí pasa mucho. Igualdad, equidad. Igualdad es un principio jurídico que admite la capacidad de todas las personas para disfrutar de los mismos derechos. En la Constitución aparece el concepto de igualdad. Equidad, la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, el trato, las oportunidades y los beneficios del desarrollo en la vida social pública y privada. Cuando trabajamos con grupos, sobre todo mayoritariamente hombres, nos critican mucho, nos dicen, ¿por qué no hay un instituto estatal de los hombres? ¿Por qué habla solo de mujeres? Etcétera, etcétera. Y bueno, a veces con esos ejemplos podemos decir la importancia de los hombres y las mujeres en esto, porque es la relación del problema, no el lugar ni la persona. Rápido, ejemplo de un minuto. Oficina CODE, que recibe denuncias. Se aparece un señor, 1,98, 140 y tantos kilos, parece ser en muy buen estado de forma física, o sea, parece una persona atleta, con la cara toda lastimada y aparentemente una fractura en algún lugar de su cara. Junto con él viene una señora, 1,50 de estatura, 70 kilos, y el señor llega con la persona del CODE y le dice, quiero hacer una denuncia por violencia familiar. Dígame, ¿qué pasa? La señora me está golpeando. Quería ver la cara que todos iban a poner. Es sorpresa, ¿no? Eso es la normalización de la violencia. Y eso es también entender que los hombres cuentan. No solo porque el hombre recibió violencia física y psicológica, porque siempre todas las violencias van a ir con, digamos, el carrito de la violencia psicológica. Pero bueno, esa persona, además de enfrentar el miedo de ir y decir en el estereotipo de su rol, de su género, no debe ser golpeado, al revés, él está para golpear, entonces ir a enfrentar esa parte, además de la violencia física. Entonces esa persona, ese hombre, por cultura de género, está siendo doblemente violentado, físicamente y él mismo interior, porque aunque no lo va a admitir, lo va a admitir después en un proceso terapéutico, les va a costar muchísimo trabajo admitir que no se sienten hombres, porque no están en el estereotipo, porque no hacen lo que deberían de hacer los hombres, en este caso. Ahí es donde, por eso trabajamos con hombres y con mujeres, porque este modelo nos afecta a todos, no hay una sola persona o un solo lado. Para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres es necesario desarrollar e integrar paz y seguridad, liderazgo y participación, empoderamiento económico, presupuestos con mirada de mujer, derechos humanos, objetivos de desarrollo del milenio. Que no los traje aquí, no vienen aquí los objetivos de desarrollo del milenio, pero los conocen. Sería interesante investigarlos porque el último periodo es del 2015 al 2030. Son 17, si no me equivoco. Pues que se considera a los dos géneros lo que vayamos a hacer, porque normalmente en esta idea o cultura de género, el presupuesto se diseña con lo que tenemos, y lo que tenemos implica estos niveles. Se está tomando en cuenta cosas que la mujer en la que puede participar, o esta cuestión, por ejemplo, aquí estamos en un auditorio y además de lo más pesado que pueden ser los escritores son las sillas. Estábamos en estos centros de vigilancia policíaca, C3, C4, C5, ¿sí? No voy a decir cuál porque escuchan, pero la cuestión es que en la discusión de estar hablando sobre equidad y sobre desarrollo, dice una policía, yo quiero tener más oportunidades de tener una función en un puesto estratégico. Acabo de terminar mi doctorado. Académicamente cumplo todos los requisitos, tengo experiencia, entrenamiento, pero yo veo que la gente que está en esos grupos de mando son todos hombres, y cuando pregunto y conozco, algunos apenas si tienen licenciatura, sin demeritar nada, ¿verdad? Yo tengo doctorado y tengo entrenamiento y tengo 15 años de experiencia en este proceso. ¿Por qué a mí no me... ¿Por qué yo no tengo oportunidad? Decía ella. Pues, presupuestos. Digo, no presupuestos específicamente, pero esta oportunidad de estar en un lugar donde se tiene que tomar en cuenta.
Y en ese equipo, en esa capacitación estaba el equipo que hace la selección y la promoción de puestos, los jefes. Entonces, claro que el jefe levanta la mano y dice, no, mira, te voy a explicar si hay este proceso de equidad, donde hacemos estos análisis. Empieza a dar una explicación muy bonita, muy ordenada, muy lógica, muy correcta. Y yo creo que lo hacen sin duda. Pero en la igualdad sustantiva, resulta que no sucede. O sea, no hay una mujer ahí en esos puestos. Por más cosas muy buenas que hagas, tenemos que encontrar otras. Si esto no nos ha llevado ahí, tenemos que encontrar otras. Por lo tanto, tenemos que pensar en que las mujeres deben estar incluidas un poquito en esa parte del presupuesto. Es un poco esa parte. Es más acá que eso, pero un poco. Bueno, revisen los objetivos del milenio, están muy interesantes, son 17. Tenemos que cumplirlos de aquí al 2030. Seguramente muchos de ustedes o todos van a ayudar a que eso suceda, porque están en todas las áreas de la vida. Entre ellas la igualdad de género. Se busca igualmente regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, mediante lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado y al sector privado en los ámbitos social, económico, político, civil, cultural, familiar, hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva. Que sucede, es lo que estamos empujando y buscando todos y todas. Acciones afirmativas, conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de función encaminados a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Nuevo León debería de tener carácter de acción afirmativa. Es decir, cuando lleguemos a igualar ese ejercicio y ese uso de la ley entre hombres y mujeres, esa ley que está arribita de la Constitución en el sentido práctico, que subraya esas omisiones legales en relación a mujeres, deberá desaparecer. Pero ahorita es necesario, tenemos que hacer como cierto, ponerle color para que la práctica en la ley suceda hacia las mujeres. El término acción afirmativa se utiliza como sinónimo de medidas especiales de carácter temporal. Se utiliza, o se empezó a utilizar en la CEDAW. ¿Saben qué es la CEDAW? Ahorita se los explico rápido. En términos de medidas, abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. En términos especiales, se refiere a las medidas destinadas a alcanzar un objetivo específico. El carácter temporal de esas medidas debe suspenderse cuando los resultados deseados se hayan alcanzado en materia de igualdad y se hayan mantenido durante un periodo de tiempo. Retos y limitaciones culturales de la legalidad para la igualdad. Aquí aparecen 7. El derecho a una vida libre de violencia de género, la superación de estereotipos culturales que limitan el desarrollo, derecho a mejores oportunidades en el mundo del trabajo productivo remunerado, el derecho a la participación política libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, a contar con un servicio público sensibilizado y capacitado en género, y estabilidad y seguimiento de los proyectos y programas dirigidos a mujeres y niñas. Y vamos a ver qué hace el Estado para que esto suceda. De entrada, pues acuñó esta ley, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León, publicada el 26 de diciembre de 2011, tiene 6 títulos, 80 artículos, 4 transitorios. Objeto de la ley: regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado. Principios rectores: igualdad de trato y oportunidades, todos deben disfrutar de los mismos derechos. Y otra vez, cuando me toca trabajar con abogados, por ejemplo, levanta la mano. ¿Pero por qué estás diciendo eso si la Constitución ya lo dice? La Constitución es bien clara y no hay elemento de duda, porque en la práctica no sucede. Entonces, tenemos que resaltarlo, se tienen que crear estas alternativas, espero temporales, que permitan darnos cuenta que en la práctica estamos invisibilizando a las mujeres. No discriminación, toda persona debe ser tratada por igual, sin distinción o restricción. Equidad de género, dar a cada cual lo que le pertenece de acuerdo a su condición y oportunidad. Cuando hablamos de buscar estas definiciones de términos, bueno, pues están todas relacionadas a la cuestión de género, por supuesto. No están excluyentes otros temas, pero finalmente están relacionadas. Y en este caso, la equidad de género es muy interesante porque en el taller de principios básicos de género les vamos a decir cosas bien sencillas que todos sabemos.
Biológicamente hay hombres y mujeres. Y después, en el proceso de género, hasta el momento distinguimos hombres y mujeres, pero al día de hoy hay un proceso de matices que hoy existen entre el hombre y la mujer. Y se va abriendo, se va abriendo. Ahorita comenzó con 2 posibilidades y ahora hay muchas más. Entonces, bueno, es cultura, eso lo vamos construyendo, eso no es algo que viene con nuestra biología. Pero fíjense lo interesante. Aparentemente en el sexo hay hombres y mujeres, pero hay una estadística muy pequeñita que nos dice que no es así, que también hay hombre y mujer en el mismo cuerpo, biológicamente hablando, a través de los órganos reproductivos que están en el mismo cuerpo cuando una persona nace con esa condición. Hoy sabemos médicamente que la mayoría de esas personas van a tener riesgo de morir si no hay una intervención médica y un seguimiento desde que son pequeños hasta más o menos la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un momento que van a tomar la decisión, apoyados por sus familias quizá, a través de mucho trabajo en muchos sentidos, para que tenga que despedirse de una parte de su cuerpo y privilegiar la otra, a través de un procedimiento médico. Pero hasta en la parte biológica hay esta posición que nos puede hacer como polémica. Pues, ¿cómo no va a haber polémica? ¿Cómo no vamos a ver cosas tan de opinión en función del género? Y en lo biológico también nos va a meter en problemas el tema. Pues imagínense en la parte de género, en la idea de que alguien crea que una cosa es así o no es así, porque alguien se lo dijo o porque alguien lo supone. Por eso es tan importante entender equidad de género. Intentar entender desde lo biológico y desde la parte del concepto que cada quien necesita. No somos idénticos, sí nos tratamos como iguales, pero necesitamos equidad en el sentido de lo que cada quien puede necesitar. Una mujer en un parto biológico o un papá acompañando a esa mujer, pues no hay cosas iguales en eso, en el proceso. Cada quien necesita algo distinto. Sin embargo, es un mismo tema para los dos. La perspectiva de género. En todos nuestros talleres, esto es una de las cosas que vamos a insistir. Necesitamos crear una perspectiva de género, romper el esquema de la cultura en la que hemos estado y tener como salirnos un poquito y voltear a ver todo y tomar decisiones. Elimina las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas y promueve la igualdad entre los géneros. Instrumentos. ¿Qué necesitamos para que esto sea sustantivo? Un sistema estatal, un programa estatal, la observancia y seguimiento a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de las Mujeres. Y ahora la Secretaría de las Mujeres, que también es algo que se une en esta administración. Objetivos y acciones de la Política Estatal de Igualdad. Capítulo 6, la eliminación de estereotipos. 7º, de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo. 8º, de la igualdad entre el acceso a la justicia y a la seguridad pública. 9º, de la igualdad en el ámbito comunitario y familiar entre mujeres y hombres. 10º, del derecho a la información y a la participación social en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 11º, de la igualdad entre mujeres y hombres en la planeación presupuestal. Es un poco lo que decía, si en la Real Academia de la Lengua, los que trabajan para mejorar nuestro idioma son todos hombres, pues ¿cómo vamos a esperar que haya la opinión de una mujer o la posición femenina en una opinión ahí sino una mujer? Esa parte. La CEDAW es una comisión que se construyó para buscar igualdad de derechos a hombres y mujeres en la ONU en 1979 y es digamos la que encabezó todo el movimiento hasta la fecha en relación a todas las demás convenciones. Se me había pasado a decirles. Fue en Nueva York. ¿Con qué nos quedamos? Queremos para poder empujar estos temas y, como les decía hace ratito, que nos ayuden a ser capacitadores, que puedan transportar esta información a alguien más, a otras personas. Por ejemplo, yo me quedo mucho con lo que comenta, la normalización, la justificación. Creo que eso es donde, para mí, considero una muy buena área de oportunidad. No porque, o sea, tal vez si sea tu carácter o cualquier otra circunstancia,
que pueda normalizarse, te da derecho o a ejercer alguna discriminación contra alguien. Creo que yo me quedo mucho con esa idea. No normalizar, no quedarse con esas ideas que es cultural, que es que así es la persona, o así es, o es mi manera de ejercer autoridad. Creo que yo me quedaría con eso, ¿no? De que desde, tal vez nosotros trabajamos también con muchos estudiantes a nivel de licenciatura, también estarles fomentando eso, ¿verdad? De que, pues no, aquí hay cuestiones que podemos seguir, como reglamentos, como principios, que la mayoría de las instituciones lo tienen, simplemente es que cumplirlas, ¿no? Estamos en el proceso de cierre, por cierto. Yo creo que algunos tiempos. De manera general, yo creo que hay que estar más atentos. Nosotros mismos y las relaciones con las demás personas. Es el estar atento y consciente. Es fundamental. Gracias. Voy a poner un ejemplo de lo que seguramente alguien quisiera comentar algo. Ustedes escuchan en el ámbito de la política o los medios de comunicación, aquí mismo también lo escuché, la doctora lo mencionó. Yo lo intento mencionar todas las que puedo. Hablamos mucho de decir todos y todas, ellos y ellas, las y los, ¿de acuerdo? Se escucha como algunas personas me han dicho que está tedioso, como repitiendo. Y les voy a decir algo muy sencillo en esta parte de estar atentos. Si partimos de que en la cultura de género los hombres y las mujeres tenemos estos dos niveles, tenemos que saber que hay muchas mujeres que han vivido violencia desde que nacieron hasta su momento actual, hasta el día de hoy. Algunas de esas mujeres no han tenido ni una sola oportunidad de ver algo diferente, ni una. Si esa persona que ha vivido de esa manera, esa mujer, llega a estar en una plática como la nuestra, o llega a escuchar en algún momento esta forma de hablar de todos y todas, ellos y ellas, las y los, quizá para esa mujer va a ser la primera vez en su vida que le den su lugar. Entonces, como sabemos que hay muchas mujeres que están en una posición similar, vale mucho la pena, a veces, escucharnos tediosos, si alguien lo juzga así, de estar diciendo ellos y ellas, todos y todas. Vale mucho la pena lograr que esa persona pueda ser tomada en cuenta, que sea visible, que ya no la excluyamos. Entonces sí, hay que estar atentos, muy atentos. Yo me quedo mucho con lo que usted nos comenta de ser capacitadores, y creo que los que ahorita apenas tenemos la oportunidad de estar formando una familia, creo que ahí es la parte más importante donde podemos comenzar, en el sentido, como también usted mencionaba, hay cosas que cuando uno se casa, por default son para el hombre o son para la mujer. Y yo me quedo como sorprendida porque yo con mi esposo automáticamente fue como que tú para qué eres bueno y yo para qué soy bueno. Entonces hay cosas que sí las hacemos por default cada quien, pero no porque él sea mujer, perdón, no porque él sea hombre y yo porque sea mujer, sino porque tú eres bueno para eso y yo soy buena para esto. Y desde que nuestro matrimonio lo formamos con esa mentalidad, claro que queremos formar en un futuro, si podemos tener hijos, formar esa mentalidad pues en nuestros hijos. Entonces creo que eso sería con lo que me quedo, con lo que aprendí, y claro que también un compromiso de vida para que también no nada más está en las autoridades hacer el cambio, sino, como usted dice, si usted nada más son 50 y somos 6 millones en el estado, la manera más, pues es muy complicado como cambiar, y más si venimos de algo de muchísimos años, claro que no va a cambiar en un día. Entonces creo que, pues como aportación personal sería algo muy interesante. Nosotros que, bueno, yo hablando de mí, ¿verdad? Que apenas estoy como teniendo esta oportunidad y comenzar a verlo más desde casa, desde lo que uno tiene, y transportarlo ya a trabajo y cosas. Ayer un policía del equipo que estaba en capacitación se presenta y dice: mi esposa también trabaja aquí, somos policías y tenemos turnos, o sea, nos han hecho el favor de tener turnos complementarios. Dice: ¿por qué?
Porque cuando mi esposa está en la casa y le toca hacer la comida, la cena, el desayuno, la hace para mis hijos. Y cuando yo estoy en la casa, en estos horarios y mi esposa está afuera, yo dormir. Y así lo primero que me imaginé, el señor tiene una cara de policía así, o sea, representaba autoridad. Y me lo imaginé haciendo el juego, quería dar un abrazo. Eso es lo que buscamos, o sea, que haya gente que entienda que se tiene que romper esto y que lo mejor que podemos hacer es vivirlo de esa manera, como el señor. Tranquilo, lo explicó sin ningún problema. Y lo explicó porque ya teníamos un ratito de estar hablando de hombres y no hacen. Y se vale decirlo. Bueno, estamos en el cierre, como dice el licenciado Francisco Evans, y bueno, abrimos también la posibilidad de que a través del chat tengamos alguna pregunta a las personas que se conectaron. Y bueno, si alguien más aquí en el foro, en el auditorio, quiere intervenir, pues es bienvenida su participación. Sí, por favor. A ver si, digo, no sé si se puede escuchar el audio de quien vaya a preguntar por la videollamada o a lo mejor en la redacción, no sé. Pero pues sí, por favor, dudas, preguntas, comentarios. A veces digo que también reclamaciones, ¿vale? Bueno, yo quería hacer un comentario. Me quedo con la idea de que hay muchas áreas de oportunidad en este tema. Sin embargo, creo que hay esperanza. Yo observo, por ejemplo, tengo una hija que se acaba de casar y observo cómo se organizan y cómo ya no es la imposición de la pareja, del varón me refiero, a ciertas limitaciones respecto a ella. Ella le da toda la flexibilidad de trabajar, de organizarse. Él de repente asume el rol de ama de casa. Entonces yo creo que sí hay esperanza de un cambio. Gran parte está, creo, en los roles y en la forma que nos han educado, pero si somos conscientes y a través de este tipo de foros podemos ir sensibilizándonos y sensibilizando a otros, sobre todo. Lo que usted decía hace rato, que seamos promotores de cambio. Eso es muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo siempre digo esto, aquí sumamos, aquí vamos a sumar, yo espero sumarlos, pero también espero que ustedes multipliquen. Esa es la intención, si no, no nos alcanza. Y pues es importante, muy importante poderlo promover. Estamos completamente de acuerdo que hay esperanza porque pues estamos viviendo y estamos trabajando y pues de eso se trata. Claro, damos un par de minutos más. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, es bienvenido aquí en el auditorio. Bueno, al principio usted comentaba que, por ejemplo, con el ejemplo de los hombres en cuanto a la maternidad, la semana que se estaba y demás, usted mencionó que al hombre se le excluía, y yo tengo como una duda si usted cree que se le excluye o en realidad ellos se apartan, porque pues, digo, es bien sabido que muchos papás renuncian a su paternidad y cuando las mujeres renuncian a su maternidad son juzgadas y en el hombre se ve normalizado. Entonces yo quiero preguntarle si usted cree que realmente se le excluye o ellos mismos no forman parte de eso. Pues, hablando, representando al instituto y en mi profesión, yo creo que puede ser una combinación, pero también es una combinación como complicada porque es como este juego de qué comenzó primero. Está siempre pregunta curiosa del huevo o la gallina. Yo no sé qué comenzó primero así ciertamente, pero sé que es una combinación. Habrá quien se excluya y habrá maneras de sacarlos. Entonces yo creo que aquí lo que pienso es que cada persona, cada situación es individual, que si bien está influida por toda esta cultura en la que estamos todos y todas, pues si a esas personas en específico tienen una historia, decidirán o no alcanzarán a decidir y ni siquiera se darán cuenta de si lo siguen sí. Yo creo que generalizar está un poquito complicado, pero creo que las dos cosas están pasando. Habrá quien decida y habrá quien no quiera, habrá quien ni siquiera se dé cuenta. Bueno, mi pregunta sería, si ya estoy en una situación incómoda a nivel laboral, ¿cuáles serían los pasos o cuál sería
el proceder para tratar de solucionar y sobrellevar la situación lo más humanamente o más. Pues, en nuestra opinión, creo que la comunicación siempre debe ser la vía de inicio. Porque otra vez puede ser que esa persona que nos está haciendo sentir incómodos o nos está violentando, ni siquiera lo esté haciendo consciente. Entonces, quizá la posibilidad de esa comunicación puede romper un poco el esquema y darnos cuenta que hicimos algo que no debíamos de haber hecho. Pero bueno, cuando ya esto se lleva o se identifica como un tipo de violencia, lo conducente es hacer denuncia. Y por consecuencia, previo a esto pues vamos a conocer los tipos de violencia, que también, por cierto, es una plática que hacemos aquí, que hacemos en el instituto. Esos tipos de violencia nos ayudarán a entender perfectamente cuando la niña pasó de una situación a un delito. Mucha de la práctica que hacemos con el público en general, les enseñamos un violentómetro. ¿Lo han visto alguna vez? Aparecen como acciones que están en un alerta, haz algo y pide ayuda, ¿no? De alguna manera. Entonces, esos ejemplos que vienen ahí de te apretó la mano, o te golpeó, o te está insultando, etcétera, pues son referencias. Pero al final de cuentas creo que el deber es entender qué tipo de violencia hay. Es muy bueno para todos entenderlas. Y cuando ya identificamos que se pasó a esa posición de violencia, que es un delito, pues lo que deberíamos de hacer es la denuncia. Pero antes de las denuncias, en comunicación, a lo mejor la persona no se está dando cuenta que lo que está haciendo incomoda o lastima. Puede ser. También creo que es importante tener una red de apoyo en tu lugar de trabajo, escuela, pero cuando pasen diferentes situaciones, o sea, no sentirte solo y saber que lo puedes compartir, quizá primeramente a tu amiga, compañera que tengas confianza. Y creo que eso también da más valor para enfrentar a las personas y comunicarlo y ya pedir ayuda. Siento que es muy importante. Definitivamente la red de apoyo, primero, red de apoyo social, pero en las empresas, en las instituciones, en los lugares organizados, se recomienda construir un protocolo de atención. Vamos a poner el ejemplo de acoso y hostigamiento, que es algo común. El protocolo dice que las empresas, escuelas, instituciones deberían de tener conformado un comité que permita que cuando suceda esta situación, pues la persona que quiera hacer la denuncia pues tenga un lugar seguro donde hacer caso. Y de ahí determinar si es necesario, que creo deber hacerlo, llevar ese proceso a lo formal, que sería una denuncia, ya fuera de la empresa, de la escuela. Pero sí, tanto la red de apoyo social, amigos, familia, etcétera, como esta posibilidad institucional de un comité, o al menos saber que hay una instancia, un grupo, alguien que puede ser el receptor de una situación en la que no necesita hablar y explicar lo que pasó algo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, agradecemos al licenciado Francisco Evans. Está, pues, muy interesante seminario que nos impartió. Y le damos un reconocimiento a nombre del Centro de Investigación y Asistencia de Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco por su conferencia titulada Igualdad, Discriminación y Equidad, de parte de la Dirección General, la doctora Eugenia del Carmen Lugo Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.